El día de hoy nos acompaña nuestro amigo, camarada, activista, luchador. De veras, para mí es un gusto tener a este hombre acá presente, un hombre que admiro, derivado de toda su lucha que siempre, yo lo conozco hace 10, 12 años, y siempre ha sido un hombre activo y siempre buscando algo positivo. O sea, Gerardo, qué bueno que estás acá, Gerardo Muñoz. Es un gusto, Pérez Muñoz, es un gusto tenerte acá. Es un privilegio para el observatorio tenerte acá, de veras. Y es en serio, ¿eh? Voy a venir más seguido por esas porras. Gracias, Marco, por la invitación. No, es que es real, o sea, hemos visto cómo te has venido desarrollando siempre en el trabajo, en el activismo social, siempre buscando algo benéfico para los poblanos. Pues hay muchas cosas que hacer, ¿no? No de ahora, de siempre, yo creo. Sí. Oye, Gerardo, ¿de qué vamos a platicar? Pues yo creo que lo que está muy caliente es el proceso electoral, por una parte, pero creo que está perdiendo de vista algo que a mí me parece central, que tiene que ver justamente con la agenda legislativa, tanto en lo federal como en lo local, y hasta dónde puede empatar esta agenda legislativa con una serie de demandas que que han estado surgiendo desde desde el movimiento social, sí, tanto, te digo, a nivel nacional como a nivel local. Y una de ellas, por ejemplo, que me parece importante y que no le quisieron entrar los diputados federales, que ahora ya están por irse, pero tampoco los locales, tiene que ver con el fuero, quitarles el fuero a los diputados federales y quitar el fuero a los diputados locales. Ahí no le llegaron. Hubo temor de quitarse o autoquitarse el fuero, por ejemplo, que era un paso necesario. Y ahora se anuncia, o bueno, lo ha dicho López Obrador en la perspectiva esa, la cuestión de una reforma electoral. Pero debe de ser una reforma electoral no en el sentido solo de reestructurar a fondo el INE o los órganos electorales estatales, sino cómo realmente a través de una reforma electoral le devuelves, realmente haces accesible que el poder esté en manos de los ciudadanos, tal como lo dice el artículo 39 constitucional. ¿Y tú crees que podemos llegar a eso? Yo creo que es muy difícil, por eso es importante. Si tú lo ves en la perspectiva de quiénes van a llegar como diputados y de dónde vienen, a la Cámara de Diputados federal y la local, no encuentras gente que venga realmente de los movimientos sociales. Habrá uno que otro, muy pocos, que no es ni siquiera el 10% del total de la Cámara de Diputados. Pero también, viéndolo en perspectiva y siendo autocrítico, tampoco hay un movimiento social articulado, con claridad y que sume fuerzas y esfuerzos para tratar de doblarles la mano tanto a la Cámara de Diputados federal como a la local. Otro tema que me parece importante por la relevancia que tiene y por la declaración que hizo ayer la secretaria Buenrostro, tiene que ver con esta sangría que viene desde la época de la colonia, desde la llegada de los españoles a la fecha,
y es el pago de los intereses de la deuda pública. Por ejemplo, yo no sé en qué están los compañeros de Morena que están peleando por las elecciones, si elecciones limpias, si fue el representante de Casillas, si no se le pagó, etcétera. Pero déjame darte un dato. ¿Saben cuánto se va a pagar este año? Nada más de intereses de la deuda pública. ¿Cuánto? 724,000 millones de pesos. 724. Esto te implica la suma de 10 secretarías de Estado. Educación pública, salud, bienestar, en fin. Sí. Y esto es lo que se paga solo de intereses de la deuda pública. Es puro interés. Pero ahí viene lo otro. ¿Cuánto se va a pagar de intereses este año de la deuda del Fobaproa, que la venimos arrastrando este acuerdo del PRI y el PAN en el 97 con Zedillo, este año? ¿Cuánto? 45,000 millones de pesos. 45,000. Ahora, vayan sumando, pero no se enojen. ¿Cuánto se va a pagar? Ojo, por el rescate carretero que se dio desde la época de Fox, más el rescate azucarero, más la deuda de Pemex, más la deuda de Comisión Federal de Electricidad. Entonces, si tú sumas todo eso, te da por arriba de 1,5 billones de millones de pesos. ¿Qué no se pudiese hacer con todo eso? Cuando el crecimiento tanto de la miseria o la pobreza laboral y la pobreza en general se está recrudeciendo en nuestro país. Entonces ahí tienes, por ejemplo, una agenda muy clara. En contrapartida, que es un fenómeno que está sucediendo a nivel nacional y también a nivel local. Los ricos, los muy muy ricos, se hicieron más ricos con la pandemia. Sí. Pero a nivel nacional y a nivel internacional. Y esto te ata a otra demanda que debe ser una demanda central de la izquierda hoy. Una reforma fiscal que grave la riqueza de la gente más prominente de este país y a nivel mundial. Para paliar estas desigualdades. Es algo que ya había escrito, que lo escribió muy bien Morelos en sus Sentimientos de la Nación. Y por el otro lado, tú tienes una serie de demandas, dos que me parecen centrales, que inclusive Morena no necesita tener la mayoría calificada para llevarlas a cabo. Puede hacerlo hasta con la mayoría simple. El derogar el artículo 6 de la ley minera. ¿Qué dice el artículo 6 de la ley minera? Que en el territorio, que además es una ley neoliberal, es una ley impulsada por Salinas, pero que todavía está vigente, menciona el artículo 6 de la ley minera que en el territorio nacional es prioritario sobre cualquier otra actividad económica la explotación del mineral, de los minerales. Con la reforma de Peña Nieto a los hidrocarburos, etcétera, etcétera, en México hoy es prioritario sobre la producción de alimentos, sobre el cuidado del bosque y demás, la explotación minera de gas y de petróleo. Y bueno, esto lo puedes hacer si tienes voluntad política, con la mano en la cintura, porque tienes la mayoría simple, porque no es un cambio constitucional. Entonces sí lo puedes hacer. Luego tienes otra que viene desde el 2002, que es otra ley de la época de Salinas de Gortari. Se publica la Ley de Aguas Nacionales, la LAN. Primero, en uno de los primeros artículos, menciona que el agua no solamente es un bien natural, sino es un bien económico. Entonces, cuando tú metes una demanda
como lo leen los magistrados, es en ese orden que está la redacción que se hizo. Bueno, en el 2012 se dijo que la Cámara de Diputados tenía un año para modificar la ley, un año. Sí. Han pasado más de 8 años y no hay una sola modificación. En ese lapso de tiempo se ha consolidado lo que nosotros llamamos la hidrocracia, el poder del agua. ¿Qué es esto? De 1988 a la fecha, el 2018 particularmente, se han dado 535,000 permisos y concesiones de agua. ¿Cuántos? 535,000. Pero ese tanto, que se ve mucho, el 2% de los usuarios, de los usuarios y de la gente que tiene los permisos, te concentra el 70% del agua. ¿Ya? Entonces tienes concentrada el agua, y lo vemos aquí en Puebla, en la Volkswagen, en Ternium, Sí. en Minera de Aguazotepec, Minera Utlán, en Audi, en granjas porcícolas, granjas Carroll, etc. Y lo del socavón, pues, ¿cómo lo explicas si ahí está Ternium, lo que era antes, Sí. hojalate y lámina? Y luego tienes con Manuel Bartlett lo que hizo el corredor Quetzalcóatl 2. Bueno, ¿a qué voy? Que hay una iniciativa que surgió desde, articulada por Agua para Todos, Agua para la Vida, desde hace mucho tiempo. Se trabajó una iniciativa ciudadana de ley que se llama Ley General de Aguas, que está en la Cámara de Diputados. Se lograron reunir 194,000 firmas a nivel nacional, cuando la Constitución para una iniciativa de ley ciudadana te pide 130,000 firmas. Se rebasó. No ha habido la voluntad política para modificar la ley salinista, que es una ley neoliberal, Sí. porque luego se dice que ya terminó la época neoliberal. No, no es cierto. La época neoliberal todavía continúa en el gobierno de la 4T, aunque algunos compañeros y compañeras les duela o no lo quieren reconocer. Lo que es un hecho es que ahí está y no se ha modificado. Muy simple, si tú haces la suma de modificaciones a la Constitución, leyes generales, leyes reglamentarias, acuerdos, etcétera, entre Salinas, Cedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto, ha habido más de 700 reformas, entre constitucionales y a las leyes generales. Bueno, a todo eso lo conocemos como las leyes del despojo, ¿ok? El 90% de esas leyes son vigentes. Sigue estando. O sea, no ha habido tal modificación, no ha habido tal cambio. No ha habido una ampliación de facultades, por ejemplo, del Banco de México, como sí lo tiene el Departamento del Tesoro norteamericano, que no solo te controla la inflación, sino también tiene otras facultades para que no pierdas tu capacidad de consumo. O sea, no ha habido tal, hemos vivido en un engaño, pareciera. Fríamente. Hay que verlo en perspectiva, ¿no? El gobierno de Andrés Manuel es un gobierno nacionalista popular, no de izquierda. Que es diferente. Sí. Hay mucha diferencia. Y que con esto tampoco se le trata de desprestigiar, ni mucho menos. Bueno, es ubicar políticamente quién está al frente del Ejecutivo. Y yo creo que ha habido un autoengaño, pero también ha habido una suerte de engaño cuando prometes de más. Sí. Sí, yo creo que aquí al final de cuentas los datos son fríos, los acabas de decir. Tocas 3 temas muy interesantes: el rollo electoral, esa modificación que es muy cierto. Al final de cuentas, creo que desde la perspectiva de muchos, vemos que nadie sale del movimiento social a tomar una posición dentro de los diputados federales ni locales. Ni locales. Vemos que tienen una visión muy diferente, no tienen una visión de una sociedad
que haya luchado el día a día. Vemos gente que de repente pues, no nos conocíamos y sale por dedazo. Ojalá el cambie Morena en ese aspecto. Dos, tocas el asunto de la minería, que con algo podrías modificar y cambiar, ¿no? Que por cierto, ahí va el otro dato. Del 88 al 2018 se han dado 26,000 permisos y concesiones mineras en el territorio nacional, que llegaron a tener la mitad del territorio nacional concesionado. Hoy se van retirando paulatinamente porque se les acabó la concesión, pero son concesiones de 50 a 90 años. De 50 a 90 años. Claro, o sea, es y además ¿cuánto te sale renovar tu concesión? 2,700 pesos. Eso es una grosería. Pero lo grave es el daño ambiental que hacen, como Frisco lo está haciendo en Mazapil, Zacatecas, y Frisco es de Carlos Slim. Sí, todos, al final de cuentas no vemos que haya recortado al capital y lo haya parado, continúa todo igual. No, y una de las demandas centrales nuestras ha sido precisamente la revisión y la cancelación de estas concesiones mineras y de agua. El otro dato que no se nos puede pasar, resulta que en México, los mexicanos o el país en su conjunto, ocupamos el nada honroso primer lugar a nivel nacional de beber agua embotellada. ¿Sí? A todos. China, Estados Unidos, hambre los sume. Pero ¿cuántas empresas te controlan el agua embotellada en México? 4. Coca-Cola FEMSA, PepsiCo, Danone y Nestlé. 4 controlan todo. Son negociadas. Son más de, este año, son más de 66,000 millones de pesos libres de polvo y paja. Pero en contrapartida tienes otro dato que ahí sí es realmente alarmante. Somos el primer país a nivel mundial que más refresco toma. Y agua está bien que tome. No, pero el problema de salud que te está implicando ya no en adultos, como lo está demostrando el Instituto Nacional de Salud Pública, que han hecho un trabajo excelente. Niños de 12, 13 años con hipertensión, con diabetes y con problemas renales graves. A todo lo que genera, todas las enfermedades que genera y todo lo que viene conlleva con eso. ¿Y cuántos litros de agua te lleva a hacer un litro de Coca-Cola? 5. Por todo el proceso que hay que lavar, limpiar, todo, y más echarle 5 litros de agua por 1 litro de Coca-Cola. Es alarmante. Oye, qué bueno que nos das estos datos para reflexionarlo, porque al final de cuentas estos datos son para reflexionar y ver hacia dónde vamos, presionar y buscar alternativas, no tenemos otra. Buscar alternativas es desmontar realmente el régimen, este entramado legal que dejaron los neoliberales. Y a eso le apostaba mucha gente en este proceso electoral, a poder profundizar la 4T, no al revés como salió, con candidatos impuestos, candidatos que evidentemente no van a mover un solo dedo, como la señora Norma Merino, diputada local, que está prácticamente, ya lo anunció y lo dijo, con la privatización del agua, se siente muy feliz, con la privatización del agua de Moreno Valle se siente muy feliz prácticamente, ¿no? Qué lamentable, ¿no? Qué lamentable también, porque hay que verlo en contrapartida de lo que menciona. Hay un instituto, se llama Latino Barómetro. Ellos van midiendo la cultura política por país y resulta que uno de los países con menos cultura política es México y con menos desarrollo democrático. ¿En qué lo mides? Ellos mencionaban hace 2, 3 años
que, por ejemplo, solamente entre el 2 y el 4% de la población total en México habían ido a una manifestación, a un mitin, o habían redactado un escrito para llevarlo a la autoridad. Cuando en países como Colombia, como Haití, como Venezuela, como Brasil, te sube a 60-70% de la población. ¿Y qué hacemos? Nos refugiamos en la queja diaria, ¿no? Nos sentamos a comer y todo está mal, pero los invitas a organizarse, movilizarse. No, ahí no pueden. Tienen que ver las rosas de Guadalupe. Sí, hacen la revolución por el Face, por el WhatsApp. Claro. Pero en los hechos no hacemos nada. Bueno, hoy hacen marchas hasta por Zoom, me voy enterando, sí, ¿no? Mítines, marchas y manifestaciones por Zoom. No sé cómo sea eso, pero sí he visto que citan a una marcha, ¿no? A una protesta. Pues ojalá y reflexionemos como sociedad. Este fue el comentario. ¿Algo más que quieras decir, Gerardo, antes de que nos vayamos? Yo creo que finalmente sí estamos ante una coyuntura muy difícil y que lo que está en juego es el proyecto del país que tenemos, que queremos, y que hay que verlo en la perspectiva no solo hacia el 24, no hay que dejar que todo se resuelva en el 24, sino es la lucha día a día por la defensa y el rescate tanto de la soberanía nacional como en lo particular la defensa de la soberanía popular. Y agradecerte, creo que cada vez este tipo de espacios, que esa es otra cuestión que se me olvidaba mencionar. En la agenda, si ustedes ven en la agenda de Morena, en la agenda de la 4T, y donde la quieras ver, o en el PT, que también se dice de izquierda, no está la modificación ni de una coma a la ley de radio y televisión, cuando que es importante hoy transitar, derogar esa ley que viene del 64 y transitar a lo que se conoce como una modalidad, una nueva ley de radio y televisión que contemple los 3 tercios. ¿A qué me refiero con 3 tercios? Un tercio se quedaría en manos de la iniciativa privada, otro tercio en manos del gobierno o los gobiernos, y un tercio más se quedaría en manos de organizaciones indígenas, campesinas, sindicales, universidades y demás. Así sí lograrías democratizar los medios de comunicación. Está muy bien, Gerardo. Pues ojalá y estemos por acá siguiendo. O sea, ojalá y pueda ser colaborador. ¿Puedes venir el próximo jueves? O el próximo martes, perdón. Estamos a martes. Vente el próximo martes a las 3 de la tarde. Ahí veo. Sí. Ok, ya es un compromiso de Gerardo, pero yo, su servidor Marco Masacre, se despide de ustedes. No sin antes decirle que por favor vean el video, compártanlo. Vale la pena escuchar. Vale la pena escuchar a este señor. Muchas gracias. Gracias Gerardo. a ti, Marco, y felicidades por este espacio. Gracias, Gerardo.